La tierra tiembla. No es un terremoto, es un pulso rítmico y pesado que recorre el suelo y hace vibrar el agua en las huellas de un triceratops. El aire es denso y húmedo. Huele a coníferas en descomposición, a tierra mojada y a algo más, algo metálico, penetrante. El olor a sangre fresca. Estáis al borde de un bosque de secuoyas y magnolias gigantes. Y lo veis. No se mueve, simplemente permanece erguido sobre el cadáver destrozado de un edmontosaurio, y su sola presencia altera la física del lugar. Es una montaña viva de 9 toneladas de músculo y hueso. Su cabeza es del tamaño de un sillón, y su boca es un arsenal de escarpias de ferrocarril, cada una diseñada no para cortar, sino para triturar. Levanta lentamente la cabeza. Un largo jirón de carne ensangrentada cuelga de su mandíbula. Emite un sonido bajo y vibrante que oprime el pecho. No es el rugido del cine, es un estruendo gutural, la promesa de una violencia absoluta e incondicional. Es el Tyrannosaurus Rex, la encarnación del poder, el punto final en la evolución de los depredadores, el rey. Estamos acostumbrados a verlo como el monarca eterno del mundo antiguo, nacido para gobernar. Su imagen está grabada en nuestra conciencia como un símbolo de fuerza imparable. Pero, ¿y si os dijera que todo eso es una ilusión? ¿Que este monstruo no es el origen de una dinastía, sino su final sangriento e hipertrofiado? ¿Que llegó al poder no por derecho de nacimiento, sino como resultado del azar, de una catástrofe y de 100 millones de años de lucha desesperada por la supervivencia? Su historia no es la de un rey que asciende al trono. Es la historia de un marginado que empezó siendo del tamaño de un perro, escondiéndose en la sombra de los verdaderos gigantes. No era nadie, un fantasma en la maleza, una sombra temblorosa destinada a devorar el mundo. Para entender cómo de esa sombra nació un tirano de 9 toneladas, tenemos que emprender un viaje de 100 millones de años hacia el pasado, a un mundo que fue el hogar de sus humildes ancestros. Tenemos que ver cómo era el mundo cuando los tiranosaurios aún no eran tiranos. Hace 160 millones de años, pleno Jurásico. El planeta es irreconocible. Los continentes se agrupan en un único supercontinente, Pangea, que ya ha empezado a resquebrajarse. Donde un día se alzará el Himalaya, ahora se extiende el cálido mar de Tetis. La Antártida no es un desierto de hielo, sino un paraíso verde y exuberante, cubierto de bosques de coníferas. No hay casquetes polares en el planeta, y el nivel del mar es tan alto que la mayor parte de la tierra firme es un gigantesco archipiélago. Nos transportamos a lo que hoy es China, pero no es la China que conocéis. Es una cadena de islas húmedas y subtropicales, envueltas en una niebla perpetua. El aire aquí es denso y pesado, saturado de dióxido de carbono. La temperatura media es 20 grados más alta que la actual. Podéis sentir este bochorno en la piel. Es un mundo invernadero, un gigantesco terrario donde la vida ha alcanzado el apogeo del gigantismo. Aquí los helechos son del tamaño de árboles. Las colas de caballo forman matorrales impenetrables con la altura de un edificio de 2 plantas. Sobre vuestras cabezas vuelan pterosaurios con alas de cuero. Sus graznidos resuenan en el aire inmóvil. Pero los verdaderos amos de este mundo caminan sobre la tierra. Es la era de los saurópodos, catedrales vivientes como el Mamenchisaurus, cuyos cuellos se pierden entre las copas de las araucarias. Es el tiempo de los estegosaurios, cuyas placas dorsales cortan la densa vegetación como si fueran rompehielos.
Pero donde hay herbívoros gigantes, tiene que haber depredadores gigantes. Y el trono de este mundo lleva mucho tiempo ocupado. Su nombre es Alosaurio. Y sus parientes asiáticos, como el Yangshuanosaurus, son máquinas de matar de 3 toneladas, con mandíbulas potentes repletas de cuchillas y garras en forma de hoz en sus patas de 3 dedos. Cazan en manada, acorralando incluso a saurópodos adultos. Son la ley y el orden del Jurásico, monarcas absolutos. Y es a su sombra, en la maleza, donde cada crujido puede significar una muerte rápida y brutal, donde comienza nuestra historia. La historia de quien aún no era rey, sino apenas un tímido aspirante a la supervivencia. Mirad en la penumbra, bajo los helechos gigantes. ¿Veis ese movimiento? Rápido, nervioso, casi aviar. No es un gigante, es una criatura de apenas 3 metros de largo desde el hocico hasta la punta de la cola, y la mayor parte de esa longitud es una cola que actúa como balancín. No pesa más que un perro grande, 30, quizás 40 kilos. Su cuerpo no está cubierto de escamas, sino de plumas primitivas, filamentosas, que sirven para la termorregulación. Se llama Guanlong, el dragón con corona, y su nombre suena como una amarga ironía. La única corona que posee es una cresta delgada, frágil y ridículamente compleja sobre su hocico. Es demasiado frágil para la batalla, demasiado llamativa como para esconderse. Los científicos creen que era un adorno, una herramienta para atraer a las hembras, un cartel luminoso que gritaba «Estoy aquí», un cartel peligroso en un mundo lleno de gigantes. El Guanlong es uno de los primeros tiranosaurioideos que conocemos, el tatarabuelo del T-Rex. Y al mirarlo, no veis un monstruo, sino un superviviente. Sus largas patas están hechas para correr, para las arrancadas súbitas y la huida despavorida. Sus garras prensiles en las patas delanteras de 3 dedos no son vestigios, sino una herramienta crucial para sujetar presas pequeñas. Lagartos, los primeros y diminutos mamíferos, crías de pterosaurio extraviadas. Es un oportunista, un carroñero que no le hace ascos a los restos del festín de un alosaurio, un pequeño depredador que caza aquello que no puede defenderse. Su estrategia no es la fuerza, sino la velocidad y la inteligencia. No se enfrenta al mundo, se esconde de él. Lo vemos paralizarse al oír los pesados pasos de un Yangshuanosaurus. Se pega al suelo, su plumaje se funde con la hojarasca del bosque. El gigante pasa de largo, sin siquiera percatarse del futuro señor del mundo a sus pies. En este momento, el Guanlong no es una amenaza, es un aperitivo, y lo sabe perfectamente. Era rápido, era sigiloso, pero eso no era suficiente para conquistar el mundo. Tenía que poseer algo más. Un arma secreta, invisible a los ojos, que maduraba en las profundidades de su cráneo, preparándose para cambiar las reglas del juego para siempre. Eran los marginados, los fantasmas de la maleza jurásica. Su destino era correr y esconderse. Pero la evolución no es un sprint, sino una maratón de resistencia, y los tiranosáuridos jugaban a largo plazo. Mientras los gigantes desarrollaban sus músculos y su armadura, esta humilde familia apostó por un arma invisible, algo que no deja fósiles en el sentido tradicional, pero que puede reconstruirse con la tecnología del siglo XXI. Su secreto estaba encerrado en su caja craneana. Para entender la naturaleza de su futuro dominio, tenemos que mirar dentro. Tenemos que realizar una autopsia virtual. Los paleontólogos modernos toman el cráneo fosilizado de un tiranosauroideo de hace 100 millones de años y lo introducen en un tomógrafo computarizado, el mismo aparato que se usa en medicina para escanear el cerebro humano.
Cientos de imágenes de rayos X, tomadas desde diferentes ángulos, reconstruyen capa por capa su estructura interna en un espacio digital. Y cuando el cráneo virtual aparece en la pantalla, podemos hacer algo que era imposible hace 30 años. Podemos extraer su cerebro, o más bien, el molde exacto que dejó en la superficie interna del hueso. Y este molde nos cuenta una historia de una increíble carrera armamentística neurobiológica. Lo primero que salta a la vista no es el tamaño del cerebro en general, sino sus proporciones. Dos áreas están desproporcionadamente hinchadas, como si la evolución hubiera invertido todos sus recursos precisamente en ellas. Son los bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios son las áreas del cerebro responsables de procesar los olores. En los primeros tiranosáuridos eran enormes, ocupando una parte significativa del cerebro anterior. Su tamaño, en relación con el tamaño total del cuerpo, superaba al de casi todos los demás dinosaurios terópodos. Esto no es simplemente un buen olfato, es un superpoder. Para una criatura así, el aire no era solo aire, era una superautopista de la información, un denso flujo de datos. Imaginaos que pudierais leer el viento como un libro. Cada ráfaga os trae un informe detallado. A 3 kilómetros al este yace el cadáver de un saurópodo, muerto hace 2 días. A medio kilómetro al norte ha pasado una manada de pequeños ornitópodos, y entre ellos hay un individuo herido. Y desde el oeste se acerca un gran depredador. Su olor es agudo, almizcado, peligroso. Esta habilidad los convirtió de simples cazadores en genios del reconocimiento. Podían encontrar comida sin verla. Podían evitar a sus enemigos sin oírlos. Vivían en un mundo tejido de olores, inaccesible para los gigantes que dependían principalmente de la vista y la fuerza bruta. Mientras el alosaurio buscaba a su presa con los ojos, el tiranosaurio ya sabía dónde estaría en una hora. Era una ventaja fundamental que les permitía sobrevivir en los márgenes del mundo de los gigantes, alimentándose de lo que ellos no veían o desechaban. Pero el olfato era solo la mitad de la ecuación. El segundo descubrimiento que nos regala la tomografía se esconde más adentro, en la región responsable del oído. Podemos reconstruir la estructura del oído interno, en particular la cóclea, el órgano en forma de espiral que convierte las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. En los tiranosáuridos, la cóclea era inusualmente larga. En el mundo de la bioacústica, esto es una señal inequívoca. Cuanto más larga es la cóclea, más amplio es el rango de frecuencias que se perciben, especialmente en la región de bajas frecuencias. Eran expertos en los graves. ¿Qué ventaja les daba esto en la práctica? Los sonidos de baja frecuencia son los que emiten los objetos muy grandes, los pasos de un estegosaurio de 9 toneladas, el retumbar que produce una manada de saurópodos al moverse por el bosque. Estos sonidos no solo se propagan por el aire, sino también a través del suelo en forma de vibraciones. Los tiranosáuridos no solo oían la aproximación de los gigantes, la sentían con todo su cuerpo. Su mundo estaba lleno de un paisaje infrasónico que les advertía del peligro mucho antes de que apareciera en su campo de visión. Vivían en un estado constante de alerta máxima, con su sistema nervioso conectado a la actividad sísmica del mundo. Y finalmente, el cerebro en sí, un cerebelo agrandado, responsable de la coordinación y el equilibrio, les permitía realizar movimientos rápidos y precisos. Y un cerebro anterior, más grande que el de sus competidores, les daba la capacidad no solo de recibir datos de sus supersentidos, sino de analizarlos de forma compleja. Podían crear un mapa mental de la zona, recordar la ubicación de los abrevaderos y las rutas de migración, calcular los riesgos. No eran simples animales, eran estrategas.
Durante 100 millones de años, perfeccionaron su software, mientras otros se dedicaban a desarrollar su hardware. Crearon una inteligencia superior. Pero la inteligencia es inútil cuando el mundo pertenece a la fuerza bruta. Y a mediados del Cretácico, hace 100 millones de años, la fuerza no era suya. El mundo estaba gobernado por otros monstruos mucho más aterradores. Avanzamos en el tiempo. 60 millones de años después del Wanlong. 95 millones de años antes de nuestra era. El mundo ha vuelto a cambiar. Los continentes continúan su lenta danza, fracturando Pangea. El océano Atlántico ya no es una grieta, sino un joven océano en toda regla que separa África y Sudamérica. El nivel del mar ha alcanzado su máximo histórico. Enormes mares interiores poco profundos han inundado los continentes, convirtiendo a América del Norte en dos islas separadas y Europa en un archipiélago. El clima se ha vuelto aún más cálido, aún más húmedo. Es el apogeo del mundo invernadero. Y en este mundo se produjo una revolución silenciosa que cambió la faz del planeta para siempre. Aparecieron las flores. Las primeras plantas con flor, las angiospermas, comenzaron su expansión, pintando de colores brillantes el mundo perennemente verde de los dinosaurios. Este evento reestructuró las cadenas alimenticias, creando nuevos nichos y nuevas oportunidades. Y en estas condiciones, la evolución engendró a auténticos titanes, junto a los cuales los alosaurios del Jurásico parecerían adolescentes. Fue la edad de oro de los carcarodontosáuridos, los lagartos con dientes de tiburón. En diferentes continentes se les conocía por nombres distintos. Carcharodontosaurus en África, Giganotosaurus en Sudamérica, Acrocanthosaurus en América del Norte. Pero su esencia era la misma. Eran depredadores que superaban en tamaño al T-Rex. Gigantes de 14 metros que pesaban 8, incluso 10 toneladas. Pero su arma principal no era su peso, sino sus dientes. A diferencia de los conos trituradores del T-Rex, sus mandíbulas estaban repletas de docenas de cuchillas planas y cerradas, similares a los dientes de un tiburón. No estaban diseñados para romper huesos, estaban diseñados para cortar carne. Su táctica era la de la muerte por 1000 cortes. Cazaban a los animales más grandes que jamás caminaron sobre la tierra. Los titanosaurios, saurópodos de 100 toneladas, como el Argentinosaurus. ¿Podéis imaginaros la escena? Una manada de Argentinosaurus avanzando lentamente por la llanura. Cada uno de ellos es una colina viviente, cuyos pasos sacuden la tierra a kilómetros a la redonda. Y desde la escasa vegetación de araucarias, una manada de Giganotosaurus los observa. No atacan a un gigante adulto de frente. Sería un suicidio. Trabajan como una manada de lobos, separando del grupo a un animal joven o debilitado. El ataque es rápido y brutal. Se acercan corriendo, infligen profundísimos mordiscos cortantes en los flancos y las patas, arrancando enormes trozos de carne, y se retiran inmediatamente. Su objetivo es causar una hemorragia masiva y un shock. Simplemente siguen a su víctima mientras se desangra, esperando a que se debilite y se desplome bajo su propio peso. Era un mundo donde no gobernaban los golpes aplastantes, sino el acero afilado. ¿Y qué hay de nuestros héroes? ¿Los tiranosáuridos? Siguen aquí, pero continúan en un segundo plano. Han crecido. Especies como Timurlengia, de Asia, o Xiongwanlong, ya alcanzaban el tamaño de un caballo. Su cerebro y sus sentidos seguían siendo igual de agudos, pero eso no era suficiente contra un carcharodontosaurio de 10 toneladas.
ocupaban el nicho de los depredadores de tamaño medio. Cazaban ornitópodos más pequeños y rápidos y dinosaurios jóvenes. Eran las hienas en el reino de los leones. Vemos una escena. El gigantesco cadáver de un Argentinosaurus yace en la llanura. A su alrededor, los Giganotosaurus se dan un festín, desgarrando la carne con sus terribles mandíbulas. Y a una distancia respetuosa, a la sombra de los árboles, espera una pareja de timurlengias. Esperan. Usan su olfato fenomenal para ser los primeros en encontrar la carroña, pero no tienen la fuerza para ahuyentar a los gigantes. Esperan a que se sacien y se marchen para recoger las sobras. Su inteligencia, sus sentidos, todo trabajaba para la supervivencia, no para la dominación. Parecía que este orden de cosas estaba establecido para siempre. Los carcarodontosáuridos eran los reyes, los titanosaurios su alimento, y los tiranosáuridos los eternos oportunistas, viviendo en los arrabales del imperio de los gigantes. El mundo era estable, el ecosistema estaba perfectamente equilibrado. Pero este mundo, construido sobre el gigantismo, tenía un talón de Aquiles. Estaba demasiado especializado, demasiado perfecto, y por lo tanto era frágil. Y las primeras grietas en sus cimientos ya habían empezado a aparecer, no en la tierra, sino en la química del propio océano y en el aliento de los volcanes esparcidos por todo el planeta. El imperio de los gigantes parecía eterno. Pero el planeta Tierra no es un escenario estático, sino un organismo vivo que respira y a veces es muy cruel. Y en las profundidades del manto terrestre ya maduraba una fuerza a la que le daba igual quién se sentara en el trono. Hace aproximadamente 94 millones de años comenzó uno de los periodos de actividad volcánica más intensos de la historia del Mesozoico. Pero no eran los volcanes que conocemos, que expulsan lava desde una montaña cónica. Eran las llamadas provincias ígneas extensas. Imaginaos que en el fondo del océano, en la zona del actual Caribe, la corteza terrestre se agrietó a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. De estas fisuras, durante casi 1 millón de años, manó magma de forma ininterrumpida, cubriendo el lecho marino con una capa de basalto de varios kilómetros de espesor. Este evento fue silencioso e invisible para los habitantes de la Tierra, pero sus consecuencias cambiaron la química de todo el planeta. Cada kilómetro cúbico de magma expulsado liberaba a la atmósfera megatones de dióxido de carbono. Fue el efecto invernadero más potente que el planeta había experimentado en los últimos 100 millones de años. La temperatura global subió varios grados más. Para un mundo que ya era un invernadero, fue la gota que colmó el vaso. No había ni rastro de casquetes polares, pero ahora, incluso en las regiones subpolares, la temperatura media no bajaba de los 20 grados. El aire caliente calentó la superficie de los océanos, y el agua caliente, como sabemos por la física, retiene mucho menos oxígeno disuelto que la fría. Al mismo tiempo, la circulación oceánica global se ralentizó. Las corrientes que mezclaban el agua y oxigenaban las profundidades prácticamente se detuvieron. El océano empezó a asfixiarse. A unos cientos de metros de profundidad, el agua se volvió anóxica, completamente desprovista de oxígeno. En esta agua muerta comenzaron a prosperar bacterias anaeróbicas que producían sulfuro de hidrógeno. El océano se estaba convirtiendo en una sopa tóxica y estratificada. Este suceso, conocido como el evento anóxico oceánico cenomaniense-turoniense, provocó una extinción masiva en los mares. El 90% de las especies de plancton desapareció. Los gigantescos reptiles marinos, los ictiosaurios, recibieron un golpe del que nunca se recuperaron. En tierra, las consecuencias no fueron tan rápidas, pero no menos fatales. El cambio climático y la alteración de la composición química de la atmósfera afectaron a la vegetación.
Muchas especies de coníferas y helechos que constituían la base de la dieta de los saurópodos gigantes comenzaron a ceder terreno a las nuevas y más resistentes plantas con flor. La base alimenticia de los gigantes empezó a reducirse y a cambiar. Simultáneamente, debido a la ausencia total de hielo y a la expansión térmica del agua, el nivel del mar subió a cotas récord. El mar avanzaba. Las llanuras costeras donde pastaban las enormes manadas quedaron sumergidas. El hábitat de los gigantes se encogía drásticamente. Y en estas condiciones, su principal ventaja, el tamaño, se convirtió en una sentencia de muerte. Un carcarodontosaurio de 10 toneladas y un argentinosaurus de 100 necesitaban una cantidad ingente de comida y un territorio gigantesco para alimentarse. Cuando la comida y el territorio escasearon, su compleja estructura social y su metabolismo no pudieron soportarlo. Eran demasiado grandes para adaptarse rápidamente, demasiado especializados para cambiar de dieta. Eran la obra maestra de la evolución, creados para un mundo estable. Pero el mundo dejó de ser estable. Vemos los últimos días de su imperio. Un Giganotosaurus solitario y demacrado vaga por una llanura cada vez más árida. No encuentra presas que puedan saciar su hambre. Es demasiado grande para este nuevo y empobrecido mundo. Mientras tanto, los tiranosáuridos, los depredadores de tamaño medio, sobrevivían. Sus necesidades alimenticias eran mucho menores. Su dieta variada, pequeños dinosaurios, mamíferos, lagartos, apenas se vio afectada. Su desarrollado cerebro les permitía encontrar nuevas soluciones en un entorno cambiante. Observaban cómo se desmoronaba el viejo orden. Los gigantes caían. Su imperio, que parecía eterno, se hizo polvo bajo la presión de fuerzas invisibles, la química y el clima. El mundo contuvo la respiración. El gran trono del superdepredador había quedado vacante, y la naturaleza, que aborrece el vacío, ya preparaba un nuevo e inesperado candidato para el puesto. Un candidato que había esperado su momento durante casi 100 millones de años. El vacío es lo primero que se siente. Los grandes depredadores, los carcarodontosáuridos, han desaparecido. Sus huesos se convierten lentamente en roca bajo capas de lodo y ceniza. Su trono, tallado en miedo y carne, está vacío. El ecosistema, privado de su regulador supremo, pierde el equilibrio. Las poblaciones de herbívoros como los hadrosembrios de pico de pato y los ceratópsidos cornudos ya no están contenidas por el miedo a los depredadores gigantes. Su número empieza a crecer de forma explosiva. Devoran la vegetación, se reproducen a una velocidad vertiginosa. El planeta, que ha sobrevivido a una crisis climática, se enfrenta ahora a una demográfica. La naturaleza aborrece el vacío de poder. Ese nicho ecológico, el del superdepredador, era el bien más codiciado del planeta. Y en ese momento, los tiranosáuridos, que durante 100 millones de años habían perfeccionado su inteligencia en la sombra, salieron a la luz. Tenían todo lo necesario para empezar: un olfato fenomenal, un oído agudo, un cerebro desarrollado para la estrategia. Pero les faltaba una cosa: el tamaño. Eran demasiado pequeños para cazar a los acorazados triceratops o a los hadrosaurios de varias toneladas. Y entonces, la evolución pisó el acelerador a fondo. Lo que ocurrió a continuación no fue un cambio lento y gradual, fue una explosión evolutiva. En apenas 15 o 20 millones de años, un parpadeo en tiempo geológico, los tiranosáuridos pasaron de ser criaturas del tamaño de un caballo a leviatanes de 9 toneladas. Este fenómeno, conocido como equilibrio puntuado, ocurre cuando una especie se encuentra en condiciones ideales con recursos ilimitados. El trono estaba libre, la comida abundaba.
comenzó la carrera armamentística más rápida y radical de la historia de los dinosaurios. Lo primero que cambió fue el cráneo. Dejó de ser ligero y alargado como el de sus ancestros. Se volvió masivo, ancho e increíblemente robusto. Los huesos del cráneo de especies como el Daspletosaurus y el Gorgosaurus comenzaron a fusionarse, convirtiendo la cabeza en un ariete monolítico, capaz de soportar cargas colosales. Pero el cambio más importante ocurrió en la boca. Los dientes finos y cortantes, heredados de sus antepasados jurásicos, desaparecieron. En su lugar aparecieron estacas gigantes, gruesas y de sección ovalada. Ya no eran cuchillos, sino clavos. Escarpillas de ferrocarril diseñadas no para cortar la carne, sino para perforarla y triturar el hueso que había debajo. La evolución cambió de paradigma. En lugar de la muerte por 1000 cortes, la aniquilación instantánea de un solo mordisco. ¿Por qué? Porque las presas habían cambiado. Sus nuevas víctimas, los ceratópsidos y los anquilosaurios, eran tanques vivientes. Contra las golas óseas, las púas y los caparazones, los dientes cortantes eran inútiles. Se necesitaba una fuerza bruta y aplastante. Una fuerza capaz de reventar la armadura y alcanzar los órganos vitales. La potencia de su mordisco creció exponencialmente hasta alcanzar cifras comparables al peso de un elefante entero presionando sobre un solo punto. La segunda mejora fue la vista. Las cuencas de los ojos se desplazaron de una posición lateral a una frontal. Esto les dio a los tiranosáuridos algo que los carcarodontosáuridos no tenían: una verdadera visión binocular. Sus mundos se superponían, creando una imagen tridimensional y estereoscópica. Adquirieron la capacidad de juzgar la distancia a un objetivo con una precisión perfecta. Es la visión de un depredador que tiende emboscadas, de un francotirador. Los estudios de las órbitas oculares revelan que sus ojos eran enormes, y los lóbulos ópticos del cerebro, responsables de procesar la información visual, eran de un tamaño acorde. Se estima que su agudeza visual era 13 veces superior a la humana. Veían a sus presas con un detalle minucioso a una distancia de hasta 6 kilómetros. El mito del cine de que el tiranosaurio no veía los objetos inmóviles es una completa estupidez. En realidad, veía el mundo con una nitidez inalcanzable para cualquier depredador terrestre actual. Era un telescopio andante con una escopeta por mandíbulas. Y mientras el cráneo y los sistemas sensoriales se convertían en el arma definitiva, el resto del cuerpo se adaptaba a las nuevas tareas. Las patas se hicieron más largas y potentes, convirtiéndose en pistones capaces de soportar una masa de varias toneladas. Pero las patas delanteras empezaron a encogerse. Es uno de los mayores misterios de la paleontología. ¿Para qué necesitaba un gigante semejante unos brazos tan diminutos, casi cómicos? La respuesta es simple y lógica. Ya no los necesitaba. Todo el trabajo de matar lo hacía ahora la cabeza. Unos brazos largos, heredados de ancestros como el Guanlong, se habrían convertido en un estorbo. En una lucha con un triceratops podrían haberse roto fácilmente. La evolución es un ingeniero pragmático. Todo lo que no es útil se reduce o desaparece. Los brazos se convirtieron en vestigios no porque el tiranosaurio fuera un fracaso, sino porque su cabeza se había vuelto demasiado perfecta. Durante 15 millones de años, el registro fósil nos muestra una galería entera de estos nuevos tiranos, cada uno un paso más cerca de la forma final. Lithonox, el rey del gore; Albertosaurus, Gorgosaurus, ya dominaban América del Norte y Asia. Eran los reyes.
Pero la evolución preparaba su obra maestra, la máquina de matar más perfecta y aterradora que jamás pisó la tierra, la culminación de la dinastía de los tiranos. Nos trasladamos desde las profundidades del tiempo hasta los páramos resecos de Montana en nuestros días. El aire es seco, el viento arrastra polvo y olor a Artemisa. Ante nosotros, un afloramiento geológico conocido como la Formación Hell Creek. No son solo rocas, es un libro. Un libro escrito con arena, arcilla y huesos, que narra los últimos millones de años de la era de los dinosaurios. Y fue aquí, a principios del siglo XX, donde un hombre llamado Barnum Brown, aventurero y paleontólogo que trabajaba para el Museo Americano de Historia Natural, encontró algo que cambiaría para siempre nuestra percepción de la vida prehistórica. Desenterró el esqueleto incompleto de un dinosaurio carnívoro gigante como el mundo nunca había visto. Su jefe, Henry Osborn, le dio un nombre que se convertiría en sinónimo del propio concepto de dinosaurio: Tyrannosaurus Rex, tiranosaurio rey, el rey de los lagartos tiranos. Desde ese momento comenzó nuestra obsesión por esta criatura. Pero ¿cómo hemos conseguido meternos bajo su piel? ¿Cómo supimos de sus sentidos, de la fuerza de su mordisco, de su ritmo de crecimiento? Un fósil no es solo un hueso, es un disco duro lleno de información. Y ahora tenemos las herramientas para leerla. La paleontología moderna es un trabajo de detectives en la encrucijada de la geología, la biología y la alta tecnología. Tomemos la fuerza de su mordisco. No podemos verla en acción, pero podemos coger un cráneo de T-Rex perfectamente conservado, escanearlo con láser con una precisión de fracciones de milímetro y crear un modelo 3D digital exacto. Luego, cargamos ese modelo en un superordenador. Recreamos los músculos virtuales basándonos en las marcas de inserción que dejan en el fósil, unas cicatrices muy claras. Definimos los parámetros físicos de la resistencia del hueso y ejecutamos la simulación. El ordenador cierra las mandíbulas virtuales y las cifras en la pantalla son espeluznantes. 35.000 newtons. Es el equivalente a una presión de 3,5 toneladas en la punta de un solo diente, suficiente para perforar una plancha de acero. Ningún animal terrestre en la historia de la Tierra ha poseído un mordisco tan devastador. Encontramos la confirmación de esto en los fósiles de sus víctimas. Huesos de Triceratops con marcas de dientes de T-Rex que no están simplemente arañados, sino perforados de lado a lado y pulverizados. No comía la carne de los huesos, se comía los huesos con la carne. ¿Y qué hay de su inteligencia y sus sentidos? Volvemos a la tomografía computarizada. Al escanear el cráneo con rayos X, creamos un mapa de sus cavidades internas. Vemos la impronta del cerebro, y es enorme para un dinosaurio de su tamaño. La relación entre la masa cerebral y la masa corporal del T-Rex era una de las más altas entre todos los dinosaurios no avianos, comparable a la de los cocodrilos modernos, pero con una estructura más parecida a la de un ave. Sus bulbos olfatorios, heredados de sus ancestros, seguían siendo gigantescos. Era un detector de olores andante. Pero lo más asombroso es su oído interno. La reconstrucción de la cóclea demuestra que él, al igual que sus antepasados, era un maestro en la percepción de bajas frecuencias. Podía oír las señales infrasónicas que emitían las manadas de hadrosaurios a decenas de kilómetros. Literalmente, sentía el pulso de su mundo. Pero ¿cómo sabemos cómo crecía? La respuesta está en los propios huesos. Si cortamos un hueso fosilizado de T-Rex y lo miramos al microscopio, podemos ver líneas concéntricas, similares a los anillos de un árbol. Son las llamadas líneas de detención del crecimiento.
Cada línea marca un ciclo anual en el que el crecimiento se ralentizaba, probablemente en la estación seca. Contando estos anillos, podemos determinar la edad exacta del animal. Y midiendo la distancia entre ellos, podemos construir su curva de crecimiento. Y esa curva es asombrosa. El T-Rex salía de un huevo del tamaño de un pavo. Hasta los 14 años crecía relativamente despacio, siendo un adolescente esbelto y rápido. Pero entonces, entre los 14 y los 18 años, sufría un estirón explosivo. Ganaba 700 kilos al año, casi 2 kilos cada día. En 4 años pasaba de ser un depredador de 2 toneladas a un monstruo de 9. Era una estrategia de vive rápido, muere joven. La mayoría de los T-Rex, a juzgar por los fósiles, no llegaban a los 30 años. Su vida fue corta, brutal e increíblemente intensa. Todos estos datos, extraídos de la piedra y analizados con código, nos permiten hacer algo que parecía imposible. Nos permiten resucitar al rey. No en un parque de atracciones, sino en nuestra imaginación, con la máxima precisión científica. Nos permiten pasar un día en su mundo, hace 68 millones de años. Cretácico superior. Estamos en América del Norte, en el continente isla de Laramidia. No hay hierba, el suelo está cubierto por una alfombra de helechos, colas de caballo y las primeras flores primitivas. Los bosques están formados por secuoyas, magnolias y cipreses. El aire es cálido, húmedo, huele a hojarasca y a flores. Este mundo, que conocemos como la formación Hell Creek, es el último gran reino de los dinosaurios y tiene su propio rey. Es de día. De la sombra de los árboles gigantes emerge él, un macho adulto de Tyrannosaurus Rex, en la flor de la vida. Tiene unos 20 años y su peso se acerca a las 9 toneladas. No se desliza sigilosamente, camina por su territorio con la confianza del amo. Cada uno de sus pasos es un golpe sordo que hace temblar a los pequeños lagartos. Se acerca a un río, inclina su cabeza masiva y bebe, recogiendo agua con la mandíbula inferior. Luego, levanta la cabeza y se queda inmóvil. Sus fosas nasales se agitan, analizando millones de moléculas de olor que trae la brisa matutina. Sus enormes ojos escanean la orilla lejana. Su visión binocular enfoca al instante cualquier movimiento. Su cerebro, como un superordenador, procesa el flujo de datos. El olor de una manada de edmontosaurios a 5 kilómetros río arriba. El rastro viejo de un anquilosaurio. Excrementos frescos de un triceratops. No tiene hambre, pero siempre está alerta. El día avanza. El T-Rex patrulla lentamente los límites de sus dominios, dejando marcas de olor y profundos arañazos en los árboles. Ve una manada de triceratops pastando en un claro. Son fortalezas vivientes de 6 toneladas cada una, con 3 cuernos en la cara y una gola ósea que protege su cuello. Un triceratops macho adulto es uno de los pocos seres que puede hacerle frente al rey. El T-Rex no ataca, observa. Su inteligencia le permite evaluar la situación. Busca el eslabón más débil, un animal joven, viejo o enfermo. Hoy todos están sanos y vigilantes. Pasa de largo. No es cobardía, es cálculo. Una herida en este mundo equivale a la muerte. El rey no puede permitirse arriesgarse sin una necesidad extrema. Más tarde, se topa con un cadáver, abatido por otro tiranosaurio más joven. Se acerca, emitiendo un gruñido bajo y amenazador.
El depredador más joven, inferior en tamaño y fuerza, se retira a regañadientes a una distancia segura. El T-Rex es un oportunista, no desprecia la carroña, especialmente si no tiene que luchar por ella. Es energía fácil y no la va a dejar pasar. Se abalanza sobre el cadáver. Sus dientes trituran las costillas y las vértebras con un crujido ensordecedor, convirtiendo el esqueleto en astillas. Atardece. El hambre de verdad se hace sentir. Su olfato fenomenal capta el olor de un edmontosaurio solitario, separado de la manada. Es un dinosaurio de pico de pato de 9 metros, sin armadura ni armas. El objetivo perfecto. El T-Rex comienza la caza. No corre a lo loco. Su enorme masa no le permite alcanzar la velocidad de un guepardo. Su estrategia no es el sprint, sino la embestida demoledora. Utiliza el bosque para acercarse todo lo posible. Su piel pardo grisácea se funde con las sombras. El edmontosaurio presiente el peligro, emite un grito de alarma. Demasiado tarde. El T-Rex sale de su escondite. No es una carrera, es un terremoto. 9 toneladas de furia lanzadas a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La distancia se acorta en segundos, alcanza a su víctima y asesta su golpe de gracia. Sus mandíbulas se cierran sobre el cuello del edmontosaurio. Se oye el terrible chasquido de las vértebras al romperse. El mordisco dura un instante. La víctima cae fulminada. El rey ha demostrado su derecho al trono. Gobernará este mundo. Parecía que iba a durar para siempre. Su dinastía, construida sobre un cerebro perfecto y una fuerza aplastante, parecía inquebrantable. Pero ni él, ni nadie en este mundo sabía que muy por encima de ellos, en el frío vacío del espacio, un mensajero del destino ya volaba hacia la Tierra. Una montaña del tamaño del Everest que traía consigo el fin de una era. Su especialización, su tamaño gigantesco, su posición en la cima de la cadena alimentaria, todo lo que le hizo rey, muy pronto se convertiría en la causa de su extinción. Cuando el mundo se derrumbara, los primeros en caer serían los reyes. Y a la sombra de esa caída, en madrigueras bajo las raíces de los árboles, temblaban de miedo unas pequeñas criaturas cubiertas de pelo. Nuestros ancestros. La muerte del tirano fue el precio de nuestro nacimiento. La historia del Tyrannosaurus Rex no es simplemente la biografía de un animal extinto, es una gran parábola sobre el poder. Nos enseña que el dominio nunca se concede por derecho de nacimiento, se conquista, y a menudo no lo logran los más fuertes, sino los más inteligentes y adaptables. Durante 100 millones de años, sus ancestros no fueron nadie, pero invirtieron en lo invisible, en el cerebro, en el olfato, en el oído. Crearon el software perfecto antes de que el mundo les diera la oportunidad de desarrollar el hardware. Su historia es una lección sobre el papel del azar. Si no hubiera sido por el cambio climático y la extinción de los carcharodontosáuridos, los tiranosaurios podrían haberse quedado para siempre como depredadores de segunda fila. Pero el trono quedó vacío, y ellos estaban listos para ocuparlo. Es un recordatorio de que cualquier imperio, por muy poderoso que sea, es vulnerable. El T-Rex era perfecto para su mundo, pero cuando el mundo cambió en un solo día, su perfección se volvió en su contra. Su gigantesco metabolismo no pudo sobrevivir a años de oscuridad y hambruna. Su dominio era absoluto, pero frágil. Nosotros somos los hijos de su extinción. La caída del asteroide aniquiló al 75% de la vida en la Tierra, pero despejó el camino para los mamíferos.
Sin esa catástrofe, la vida inteligente en este planeta quizás todavía tendría plumas y escamas. Existimos porque él se extinguió. Su tragedia es el prólogo de nuestra propia historia. Y al contemplar sus huesos en los museos, debemos recordar: la historia de la Tierra es un ciclo infinito de auge y caída. Las coronas cambian de manos y nadie gobierna para siempre. ¿Qué os ha impresionado más de la historia del T-Rex? ¿Sus humildes comienzos con el tamaño de un perro o su increíble poderío final? Escribidlo en los comentarios. Si este viaje de 100 millones de años os ha demostrado que detrás de cada monstruo hay una gran historia, apoyadnos con un me gusta. Nos ayuda a descubrir nuevos y olvidados capítulos de la crónica de nuestro planeta. Y, por supuesto, suscribíos al canal para no perderos la próxima expedición al pasado profundo. Aún quedan muchos imperios caídos y reyes inesperados cuyas historias esperan ser contadas. Cuidad vuestro planeta. Es el único escenario que conocemos para dramas tan grandiosos.